¿Vas a hacerte ahí, cierto? Sí, es verdad. Bueno, entonces las inmunodeficiencias son en general enfermedades congénitas, pero también pueden ser adquiridas y pueden afectar dos cosas, o el desarrollo de las células o los componentes del sistema inmune, o la función de los componentes o las células del sistema inmune, y se manifiestan por un síndrome que está bien definido dentro de la clínica, que se denomina el síndrome de infección recurrente anormal. Ahora, para definir un síndrome de infección recurrente anormal existen parámetros: cuántas infecciones, qué tipo de infecciones y a qué tiempo se deben presentar esas infecciones. En general son infecciones más severas y mucho más frecuentes que las que puede presentar una persona normal. Eso es la característica del síndrome de infección recurrente anormal, y esto confiere una susceptibilidad aumentada a infecciones nuevas o la reactivación de infecciones latentes, como la infección por Mycobacterium tuberculosis o ciertas infecciones virales que casi todos tenemos en la edad adulta, como es la infección por el citomegalovirus o el virus de Epstein-Barr. Casi todos ya estamos a esta edad infectados con estos virus, y la mayoría de nosotros pues vamos a terminar infectados por Mycobacterium tuberculosis. Y otras consecuencias que se asocian a las inmunodeficiencias son mayor frecuencia de desarrollo de tumores malignos y también autoinmunidad. Es contradictorio que a pesar de que haya una inmunodeficiencia, haya autoinmunidad. La razón es que la rama reguladora de la respuesta inmune pues también es deficiente. Bueno, las inmunodeficiencias primarias o congénitas generalmente resultan de mutaciones en genes únicos. Rara vez hay más de un gen comprometido, y también se dan las infecciones secundarias, pues por ejemplo la infección por VIH, otras infecciones como la tuberculosis también causan inmunodeficiencia, la lepra también causa inmunodeficiencia, y los tratamientos médicos como son las inmunosupresiones para los trasplantes o las quimioterapias. En esos casos los pacientes son inmunodeficientes. Hay problemas de conexión. Sí. Sí, está fallando. Bueno, la prevalencia de las inmunodeficiencias no es rara. Uno de cada 500 individuos nacen con alteraciones genéticas que pueden causar inmunodeficiencias. Hay más de 450 mutaciones identificadas y hay aproximadamente unas 400 inmunodeficiencias congénitas, de tal manera que no las vamos a ver todas. Vamos a ver las más importantes, y en su mayoría son autosómicas recesivas.
y otras ligadas al cromosoma X. Hay mucha variabilidad en los fenotipos, o sea, en las manifestaciones clínicas, y muchas de estas manifestaciones pueden ser diferentes en personas que tienen la misma mutación, porque están los componentes ambientales y otros componentes como la nutrición, los estados socioeconómicos que pueden afectar este tipo de manifestaciones. La mayoría pues afectan el sistema inmune innato, el sistema inmune adquirido, y en el sistema inmune adquirido pueden afectar la respuesta humoral o la respuesta celular. Varias de las inmunodeficiencias más severas están asociadas a mutaciones con genes del cromosoma X. Ahí está la lista de esas inmunodeficiencias y todas ellas las vamos a ver brevemente enseguida. Bueno, las inmunodeficiencias pueden afectar genes que participan en el desarrollo desde las células madres para generar los progenitores. Podemos tener deficiencias en la producción de células de la línea mieloide o deficiencias en la producción de células de la línea linfoide. Tenemos inmunodeficiencias que pueden afectar específicamente a macrófagos y neutrófilos, otras inmunodeficiencias que pueden afectar el desarrollo de los linfocitos B o el desarrollo de los linfocitos T, y cuando ya tenemos los linfocitos B o los linfocitos T, pueden estar presentes, pero pueden no ser funcionales. Entonces esas son deficiencias que se presentan por mutaciones que activan las funciones de los linfocitos. Recordemos entonces que el sistema inmune tiene componentes del sistema inmune innato como los leucocitos, polimorfos nucleares, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y el complemento, células fagocíticas y complemento en general. Y en el sistema inmune innato de la rama celular están los macrófagos, las células NK, y todo esto requiere de citoquinas. Las células T, CD4 ayudadoras, son las más importantes porque sin ellas no hay función ni de respuesta inmune celular ni de respuesta inmune humoral. No hay producción de anticuerpos tampoco. Pero puede haber afectaciones directamente en la función y la producción de anticuerpos de los linfocitos T, B, o en la función y la actividad de los linfocitos T, CD4 o CD8 o ambos. Ahora, ¿cómo se manifiestan estas inmunodeficiencias a grandes rasgos? Deficiencias de los linfocitos B en cualquier estadio, infecciones bacterianas, usualmente bacterias extracelulares biógenas, estafilococo, estreptococo, hemófilos influenza, son las infecciones que vemos más frecuentemente. Y obviamente infecciones virales, porque las infecciones virales las combatimos con linfocitos T citotóxicos y anticuerpos neutralizantes. Con los citotóxicos matamos las células infectadas, con los anticuerpos impedimos que los virus entren a las células. Entonces ahí vemos los dos tipos de infecciones. Y obviamente también vamos a tener infecciones por bacterias entéricas. En la deficiencia de las células T, lo más importante son las infecciones por microorganismos intracelulares. Entonces aquí también vamos a tener infecciones virales que son intracelulares, y vamos a tener infecciones más severas o reactivaciones de infecciones intracelulares, por ejemplo, tuberculosis o infecciones virales previas, como ya lo mencionamos, pero adicionalmente aquí tenemos lo que se llama las infecciones por los microorganismos oportunistas. Por ejemplo, el Pneumocystis jirovecii, que es un hongo intracelular que no causa enfermedad, sino en las personas que tienen inmunodeficiencia de tipo celular. Tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis, pero también tuberculosis por bacterias atípicas,
y vamos a tener alta frecuencia de linfomas, especialmente aquellas enfermedades malignas del sistema hematológico causadas por infecciones virales. En este caso, por ejemplo, tumores asociados a la infección por el virus de Epstein-Barr. Y en las deficiencias del sistema inmune innato, lo más ruidoso son las infecciones severas por bacterias piógenas, ya mencionamos, de tipo extracelular. Y también podemos tener algo de infecciones virales, pero no es lo más común. Entonces, deficiencias de células P, bacterias extracelulares, infecciones virales, deficiencias de células T, infecciones intracelulares por microorganismos comunes o por microorganismos oportunistas, tanto virales, bacterianos, hongos y parásitos. Y en la deficiencia del sistema inmune innato, lo más importante, bacterias extracelulares piógenas. También podríamos decir que las inmunodeficiencias podrían ser deficiencias en la producción de anticuerpos, deficiencias en la función fagocítica, deficiencias del complemento que forma parte del sistema inmune innato y deficiencia en la función o la producción de las células T. Bueno, aquí tenemos entonces la enfermedad más paradigmática o más representativa de una inmunodeficiencia que afecta el sistema inmune innato, que es la enfermedad granulomatosa crónica. En esta enfermedad granulomatosa crónica hay una deficiencia para producir radicales de oxígeno. Y lo que está afectada es una unidad de una enzima que está en la membrana de los fagolisosomas, que se llama la NDPH. ¿Se acuerdan de ella? Que hace la explosión respiratoria. Y esta es un complejo proteico que está constituido de muchas unidades. La que más se ve afectada es la unidad FOX91 y el gen que codifica para esa proteína se llama el gen FOX91 o también se llama CIBB. Y forma parte, esa es la subunidad alfa del citocromo B. Está ligada al cromosoma X, entonces solamente se observa en los hombres. En este caso, lo que vamos a ver es una altísima frecuencia de infecciones persistentes en el tejido celular subcutáneo. Los pacientes que tienen esto presentan una especie de bulas o masas quísticas en las cuales proliferan intensamente bacterias de las que ya les mencioné, bacterias piógenas. El más común es el Staphylococcus aureus porque es un habitante normal de la piel, y algunos hongos. Como estas infecciones son persistentes, finalmente se van formando granulomas. No es una enfermedad que cause una severidad grande y que pueda amenazar frecuentemente la vida de los pacientes, pero los pacientes con esta enfermedad pues tienen una vida muy triste por tener estas infecciones persistentes. Ya recordamos que aquí tenemos el fagolisosoma, en su membrana está la NADPH, aquí una fracción de este sistema, el citocromo B58, que es el que transporta los electrones para hacer la oxidorreducción del oxígeno. Y entonces de ahí vamos a tener el anión, el radical hidroxilo, y de ahí vamos a tener por la peroxidasa el peróxido de hidrógeno y las cloraminas y ¿cómo es que se llama este? Hidroxilo. Este es el radical hidroxilo y el anión superóxido. Bueno, esto falla y entonces
el, el fagolisosoma no es funcional. ¿Cómo lo detectamos? Existe una prueba sencilla que se llama la prueba de la miel, la prueba de el azul de tetrazol, NBT. Y aquí tenemos una prueba en una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una persona normal y esta es una mujer que tiene un hijo que tiene esta enfermedad y vemos que unas células funcionan bien, las otras no funcionan. ¿Por qué? Porque el cromosoma X se inactiva aleatoriamente en una célula o en otra, ¿sí? Entonces, las células que inactivaron el cromosoma X normal tienen ese problema y las que inactivaron el alterado pues se ven normales. Una pregunta. Las enfermedades que son generalmente asociadas al cromosoma X son más puntuales en hombres, ¿verdad? Solo en hombres. Solamente no, porque muy raras veces algunas enfermedades genéticas se observan en las mujeres también, por ejemplo, algunas anemias por alteraciones en los genes que codifican para las cadenas alfa o beta de la hemoglobina. Creo que eso sucede porque la mujer al tener dos X siempre se queda con el que no está dañado, ¿no? Tienes dos copias que no se queda tentado. Entiendo que ella no les da tanto cuando se trata de esas enfermedades. Pero yo ya les expliqué eso. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres tenemos uno. Y las mujeres tienen que inactivar un cromosoma X. En cada célula, al azar, un cromosoma X está inactivado, el materno o el paterno. Entonces las mujeres, en este caso tenemos un ejemplo, cada fagocito aquí tiene activado o inactivado. Entonces ahí vemos fagocitos que tienen unos inactivados, el bueno, esos no dan la reacción, y otros tienen inactivado el malo, están funcionando con el cuerpo. Son mosaicos, las mujeres son mosaicos. Pero ese se abraza y de igual manera tiene la enfermedad. O sea, No, porque con el 50% de los fagocitos que tienen el cromosoma bueno activo, va a funcionar bien. Pero, profe, sí la tiene, pero funciona. una persona asociada al cromosoma X y la afecta a la mujer, tiene que expresar ese en los dos. En ambos. Pero es que eso no se da. Eso no se da nunca. Eso no se da no es nunca. imposible. Porque, a ver, para que eso se dé, tendríamos que tener una enfermedad de estas en las cuales una mujer portadora y un hombre enfermo se casen y tengan una mujer. Ahí tendríamos alguna probabilidad. Eso es muy raro. Eso es muy raro porque pues, es un proceso de selección natural. ¿Sí? Que las mujeres portadoras nunca, casi nunca, se van a casar con un hombre enfermo. Ahí sí no. Usted se va a casar con un hombre con enfermedad granulomatosa crónica. Por Dios bendito. No. Ahí sí ya tenemos que. Con RH positivo y RH negativo, sí. Pero con enfermedad granulomatosa crónica no. Bueno, ahora tenemos otro tipo de deficiencias de la función fagocítica y esas son las deficiencias de la adhesión leucocitaria. Entonces, hay deficiencias en los genes que codifican para las moléculas de adhesión. La más común es la mutación en el gen que codifica para la cadena beta 2 de las integrinas. ¿Se acuerdan de las integrinas? Tienen una cadena alfa y una cadena beta y existen muchas cadenas beta y cadenas alfa y se forman distintas integrinas. Y aquí están, el gen más afectado es el gen de la cadena beta 2 de la integrina y eso también se llama molécula CD18. Entonces no hay adhesión, no hay migración leucocitaria y pues no van a llegar los fagocitos, ni los neutrófilos, ni los monocitos a los sitios de infección. Y también hay un defecto en el transportador de una proteína
GDP fujosa y esto afecta al ligando de las lectinas. Aquí está la lista de las integrinas que se pueden conformar con la cadena beta 2, que es común, y luego con esa cadena beta 2 se pueden asociar diferentes cadenas alfa. Por eso es tan importante la pérdida de la función de la cadena beta 2. Acuérdense que acá las integrinas se van a asociar con los ICAMs y las selectinas se asocian con residuos que tienen carbohidratos, con ligandos que tienen residuos de carbohidratos. Por eso la parte de la función de el transportador de G de fucosa hace que estos ligandos no se presenten. Pero es una pregunta. Las integrinas se presentan en neutrófilos y en leucocitos, en tepsilos. En neutrófilos, ¿cierto? No están en la célula epitelial. A ver, Célula epitelial. las integrinas. Las integrinas. Están en el yo puedo jurar que están en el neutrófilo. Porque nosotros tenemos No, las integrinas están en la parte epitelial del vaso. Yo te lo puedo. Uy, Sí, las integrinas están en las células epiteliales. y en el neutrófilo también, ¿cierto? No, en el neutrófilo No, está en los leucocitos y en las células epiteliales pueden estar los ICAM, pero las integrinas son de las células epiteliales. Bueno, ahora, la otra deficiencia, entonces, esta deficiencia tiene algunas características. Las infecciones van a ser por bacterias gram negativas más frecuentemente. ¿Por qué bacterias gram negativas? Pues porque estas bacterias son combatidas especialmente por neutrófilos y algunos hongos y ocasionalmente algunos virus, pero son infecciones prácticamente causadas por bacterias gram negativas. La infección se presenta, pero no hay inflamación. ¿Por qué no hay inflamación? Porque no hay infiltrado de leucocitos. Y entonces es una lesión que va haciendo necrosis y la gente no siente. Estos niños se caracterizan porque tienen un tiempo muy prolongado para eliminar el cordón umbilical. Y esto se debe a que nosotros eliminamos el cordón umbilical por una reacción inflamatoria y necrosis del cordón umbilical. Como no hay las células que hacen ese trabajo, entonces por eso se demora. Tiene grados de severidad variables y las personas en algunos casos pueden vivir pocos años y otros pueden llegar hasta la vida adulta. No se sabe exactamente por qué hay tanta variabilidad en este tipo de inmunodeficiencia. Bueno, complemento. Esto ya ustedes lo recuerdan. Vía de activación clásica tiene que ser activada por anticuerpos. ¿Sí? Recuerden que eso tiene que ser activado por anticuerpos y están los componentes según QRS, C4 y CD2. Esos son los componentes de la vía clásica. Pueden haber mutaciones aquí en cualquiera de los genes que codifican para esta vía. Esta es la vía de las lectinas que tiene la proteína. Recuerden que estoy en monitoreo. Monitoreo. Ah, perdón, pero ustedes me quieren pegar, ¿o qué? no se acuerda de eso. Uy, no te acuerdas de mi nombre. Sí. ¿Es mi nombre? Ay, sí. ¿Desde cuándo estarás? Se acaba de caer porque yo escuché. Sí, yo escuché. En el todo solo. Perdóname, pero no. Sí, a mí me pasó algo así, pero... Necesito otro. O sea, Hans.
Bueno, la vía de las lectinas tiene la proteína adherente manosa y las proteínas asociadas a la proteína adherente de manosa. ¿Se acuerdan de esa vía o no se acuerdan? Manosa, sí. Y está la vía alterna que se da por la activación espontánea de C3 y el componente más importante de esa vía es C3b. Y a partir de C3b con el property, el factor P y el factor D, entonces se conforma el complejo que va a activar C5 compactasa. Para las tres vías es esencial C3. Entonces la inmunodeficiencia del complemento más importante que causa infecciones más severas, ¿cuál es? La inmunodeficiencia de C3. Cuando se forma el complejo antígeno-anticuerpo, se activa el complemento y esa activación del complemento marca los complejos antígeno-anticuerpo para que sean fagocitados y removidos por las células fagocíticas. Si falla la vía de clásica, no va a haber formación de complejo antígeno. No va a haber, sí hay complejo antígeno-anticuerpo, pero no va a haber marcar para hacer la remoción de los complejos inmunes. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener algunas infecciones no tan severas como cuando tenemos la deficiencia de C3, pero vamos a tener acumulación de complejos inmunes. Y lo que vamos a tener es una enfermedad por complejos inmunes, que es el lupus eritematoso sistémico asociado a esta inmunodeficiencia. Hay otros lupus que no son asociados a esta inmunodeficiencia. Entonces, la vía clásica, enfermedad por complejos inmunes tipo lupus eritematoso sistémico. Y la vía común puede estar afectada por mutaciones en cualquiera de los genes que codifican para estos componentes. Característicamente, esta vía se asocia a infecciones exclusivamente por Neisseria. Sí. Aquí está el resumen entonces de lo que hemos visto: la vía clásica, enfermedad por complejos inmunes; la vía de las lectinas, vamos a tener infecciones bacterianas por bacterias piógenas; y la vía alterna, que es la más severa, vamos a tener enfermedades por bacterias piógenas y no va a haber mucha enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune entonces es de la vía clásica. La más severa, la deficiencia de C3, la deficiencia de C2 o C4 da afecciones de la vía clásica; la vía común, infecciones por Neisseria. Eso es lo más común. Ahora, esto pues ustedes lo pueden evaluar en el laboratorio haciendo evaluación de las vías. Existen métodos para evaluar la función de cada una de estas vías. Y si hay problemas, entonces pues hay que hacer detección de cada una de las posibles moléculas y luego la prueba molecular. Bueno, esto es lo mismo que les acabo de decir: deficiencia de C3, deficiencia de la vía clásica, especialmente asociada a enfermedad de complejos inmunes tipo lupus eritematoso sistémico; deficiencia de la vía alterna, y aquí hay dos deficiencias que no les mencioné: deficiencia del factor C1Q. ¿Dónde está? Aquí. Deficiencia del factor C1Q. El factor C1Q es el que bloquea la actividad de la vía clásica. Y entonces, cuando no hay ese factor para bloquear la actividad de la vía clásica, se presentan reacciones inflamatorias con pequeños estímulos que pueden activar el complemento. Y eso forma parte de lo que se llama el angioedema hereditario. Hay que hacer una tipificación de C1, del inhibidor de C1. Pero también hay angioedema no hereditario, una reacción alérgica. Lo más común es una reacción a las presas. Sí,
el angioedema. Bueno, y la deficiencia de CD59, no sé si lo recuerdan, es un inhibidor de la formación del complejo mayor de ataque. Entonces, en este caso vamos a tener hemólisis masiva. Esto se llama el síndrome de Chirac-Higashi. Este síndrome es una inmunodeficiencia y se asocia a la mutación en el gen LIS o CHS1. ¿Qué hace esa proteína? Esa proteína está involucrada en la secreción y la conformación de las vesículas secretorias. Entonces, vesículas secretorias, por ejemplo, los fagolisosomas o las vesículas secretorias del sistema nervioso central o las granzimas hiperporinas en las células CNK, los gránulos citotóxicos de los linfocitos TCD8. Todo eso está alterado en este síndrome. Entonces, lo que se observa en las células del sistema inmune inespecífico son unos gránulos gigantes, así se llaman, y entonces vamos a tener defectos de la función de las células fagocíticas, defectos de la función de las células NK y defectos de la función de los linfocitos T citotóxicos. Y en ese caso, entonces vamos a tener ¿qué tipo de infecciones? Pues bacterias piógenas y infecciones virales. Infecciones virales, ¿por qué? Porque hay defecto en la función de las células NK y defecto en la función de los linfocitos T citotóxicos. Defectos en los genes que codifican para diferentes proteínas de la vía de los receptores TOR. ¿Se acuerdan de los receptores TOR? ¿Sí? Entonces, componentes que se pueden afectar. Se puede afectar más frecuentemente el propio receptor del TOR3 o las moléculas mediadoras MIR88 e IRAN. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y entonces hay afectación de las vías de señalización por estos receptores. Uno de los componentes más importantes de estas vías de señalización es NF-κB. Y al no haber NF-κB, entonces vamos a tener defectos en la activación de muchas células del sistema inmune innato y un poquito de los linfocitos B. Bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? Infecciones por bacterias extracelulares, lo más común, y también infecciones más severas y más frecuentes por el virus el virus herpes 1. Los herpes, cuando no hay buena función del sistema inmune innato, no solamente causan el problema de las vesículas en los labios, sino que causan meningitis herpética, que puede ser letal. ¿Usted sabe cuál es el virus de la plebita? ¿El que le dicen la plebita? Ese es el herpes zóster. ¿Y eso qué da? Es un sarpullido. Bueno, vamos a ver tal vez la última, y es la inmunodeficiencia combinada severa. En la inmunodeficiencia combinada severa hay alteración de la producción o de la función de los linfocitos T ayudador. Esta inmunodeficiencia puede estar causada por defectos en la producción o la maduración de los linfocitos T y como consecuencia no va a haber recambio de clase, entonces no va a haber producción de anticuerpos tipo IgG, IgA o IgE. Tampoco va a haber
actividad deficiente de los linfocitos TCD8 y vamos a tener todo tipo de infecciones, bacterias extracelulares, piógenas, vamos a tener infecciones virales, pero lo más ruidoso y lo más grave son infecciones severas por bacterias intracelulares, casi como un paciente con VIH, más severo todavía. Estos niños son los famosos niños burbuja. Ellos no pueden vivir sino unas poquitas semanas y no pueden vivir fuera en el ambiente natural. Por 12 años en una burbuja literal. Ahora ya hay tratamiento para ellos. Bueno, entonces recuerden que debido a que la producción de anticuerpos se da por la asociación entre el linfocito T y el linfocito B, pues afecta a las dos ramas de la respuesta inmune y por eso se llaman inmunodeficiencias combinadas severas. Ya mencionamos sobre las enfermedades, pero lo que más llama la atención es que los niños en los primeros 2 meses empiezan a presentar infecciones por cándida, que es el habitante normal de la piel, Pneumocystis jirovecii, que es un hongo común del ambiente, citomegalovirus, y estas son infecciones extremadamente comunes y aproximadamente a los 2 meses de vida, si no hay diagnóstico, estos niños van a morir. Entonces el diagnóstico tiene que ser en los primeros 2 meses de vida. Usualmente los genes ya están bien ubicados y se puede hacer pues tratamientos ahora, en algunos casos con terapia genética o trasplante de médula ósea de un hermano idéntico. Pero hermano idéntico. Hermano idéntico, haploidéntico. Haploidéntico. Entonces, por ejemplo, se ha presentado pues historias de parejas que tienen un niño así, lo tienen en la burbuja y ellos tienen hijos para ver si logran tener un hermano haploidéntico para poder trasplantar al niño. Pero ahora pues existen ya algunos métodos de terapia genética en la cual se puede hacer modificación del gen afectado y reparación en las células hematopoyéticas pluripotenciales y ya se han curado niños con eso. Sí, claro. Bueno, entonces la más común es la inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X. En este modelo está afectado el gen que codifica para el receptor de la cadena, para la cadena gamma del receptor de la interleuquina 2. Cadena gamma del receptor de la interleuquina 2. Y esta cadena gamma forma parte del receptor de la interleuquina 2, la 4, la 7, la 9, la 15 y la 21. Entonces no hay receptor de interleuquinas prácticamente. Y para la maduración de los linfocitos P y los linfocitos T se requiere la interleuquina 7. No sé si recuerdan cuando vieron la generación de linfocitos P y T. En la médula ósea se requiere interleuquina 7. Y entonces no hay maduración de los linfocitos B y T, pero especialmente los más afectados son los T. Hay una marcada disminución de los linfocitos T maduros. Los B pueden estar presentes, pero no son funcionales. Las células NK tampoco están presentes. ¿Por qué? Porque ellas requieren la interleuquina 15 y la interleuquina 15 requiere la cadena gamma del receptor de la interleuquina. Estos niños no tienen timo, o el timo es muy incipiente porque no hay población de linfocitos, proliferación de linfocitos en el timo. Bueno, hay otra patología parecida que se llama
la deficiencia de JAK3. ¿Se acuerdan la vía de las JAK quinasas? JAK está. Entonces, muchos otros receptores de interleuquinas diferentes a los de la 2, la 4, la 7, la 9, 15 y 21 utilizan otro método que es la dimerización de los receptores mediante el ligando, y luego hay una proteína que se pega a ellos que se llaman las JAK. Estas JAK fosforilan el receptor fosforilado une las STAT fosforiladas se dimerizan y van al núcleo y sirven como factores de transcripción. Es una vía muy rápida, y cuando hay deficiencia de la quinasa JAK3, entonces se da una inmunodeficiencia combinada severa igual a la deficiencia de la cadena gamma del receptor de la interleuquina 2. Sí, ya, entonces vamos a dejar ahí, porque tengo que subirles lo que queda faltando mediante una presentación grabada. Aquí les muestro a el doctor Bruton, que descubrió la deficiencia del gen de la BTK, la proteína. Esa es la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X. Estos niños no tienen linfocitos P. El doctor Bruton describió esta enfermedad, y este señor que ven aquí se llama Edward Smith, y él clonó el gen de la BTK. Y él fue mi supervisor en la tesis de doctorado. Y nosotros, cuando yo trabajé con él, hicimos la delineación de la vía de señalización desde el receptor de los linfocitos B, cómo la BTK media este proceso y cómo activa su transcripción. Ahí les voy a subir el artículo para que lo lean, Claro. como un reto, a ver si pueden leer. Ah, Es que esos artículos son difíciles. es demasiado. Bueno, entonces yo termino de subir el resto del tema grabado. Listo, profe, gracias.